Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Sabiduría Secreta. Vamos a estar mirando la sabiduría eterna y cómo a través de... Tengo aquí las notas. Vamos a estar mirando entonces Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 y vamos a mirar cómo a través de escrituras inspiradas divinamente nos revelan esta verdad eterna, esta sabiduría oculta de la cual Pablo habla, la cual nosotros conocemos como el Evangelio. Cristo en nosotros es poder y gloria. Entonces vamos a leer. Estamos aquí en Primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 y dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final. Para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Entonces, aquí tengo unas notas y quiero compartir porque estamos hablando de sabiduría secreta. Y vemos cómo Pablo habla sobre y utiliza la palabra, esta sabiduría, el misterioso plan de Dios. Y cuando miramos a través de la concordancia, y aquí voy a leer notas que tengo y las vamos a dejar que también las puedas entonces leer. Pero voy a leer, cuando miramos en la concordancia Strong, vemos que esta palabra misterio, ¿ves?, se define como una doctrina secreta. Y vamos a ver la importancia y te comparto algo más de la definición. Nos dice algo oculto, un misterio, un secreto, mira esto, como es algo oculto, como es un misterio, como es un secreto, mira lo que dice, cuya iniciación es necesaria. Y vamos a ver lo significativo de esto. ¿Qué es una iniciación? ¿Qué se te viene a la mente con eso? En el Nuevo Testamento, los designios de Dios, antes ocultos, pero ahora revelados en el Evangelio. Y vemos que algo oculto lo que describe es algo que en el presente estado uno no conoce. Y por eso el Evangelio es una noticia que entonces se requiere un proceso. Y por eso un mensaje, un anuncio, una noticia y causa esto, la comprensión, ¿ves? La revelación. Entonces, como decía ahorita, en esta definición nos dice cuya iniciación es necesaria. ¿Y qué describe una iniciación? Cuando nosotros si leemos Mateo capítulo 13 versículo 11, Marcos capítulo 4 versículo 11, Lucas capítulo 8 versículo 10, prácticamente nos dicen lo mismo. Dice, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Vemos también como en Marcos capítulo 4, entiendo que versículo 30, 33, vemos como Jesús a sus discípulos les hablaba con historias, con parábolas. ¿Y qué eso hace? Una historia, una parábola, un cuento, esconde una verdad. Y después a los discípulos se les revela, ¿ves? Se les dice esto en el cuento, este personaje o este símbolo o esto, lo que describe es esto y esto, ¿ves? Se les da a conocer específicamente el significado de la parábola, del cuento o de la historia.
Y a eso es lo que este punto, la iniciación. Iniciación tiene que ver con ese grupo de personas selectivas que van a ser iniciados, van a ser enseñados de una forma íntima. ¿Para qué? Para que comprendan algo supremo. Y por eso esta sabiduría secreta, esta sabiduría espiritual, que no es para todo el mundo. Y por eso se requiere discernimiento de estos conceptos e ideas espirituales. A diferencia de creerlos todos por la fe. ¿Ves? La fe representa la religión y las tradiciones. No hay nada malo con eso. Pero los conceptos espirituales, y más cuando nos habla de verdades eternas, entonces tenemos que mirar más allá. Continúo. Vemos también como en Efesios capítulo 5, versículo 32, nos habla del misterio. Cristo y la iglesia son uno. Ahora te quiero compartir las escrituras de origen espiritual, el Bhagavad Gita, y ver cómo nos habla prácticamente de lo mismo y qué esto nos enseña. Entonces estamos aquí en el Bhagavad Gita capítulo 18. Vamos a leer del versículo 65 en adelante. Mira, concentra en mí. Aquí está hablando prácticamente Krishna a Arjuna. Recuerda, Krishna en el canto del Señor, el Bhagavad Gita, representa a Dios, representa la suprema personalidad de Dios, y le está hablando a Arjuna y dice: concentra en mí. Recuerda, esto es una enseñanza espiritual. Nos dice: concentra en mí tus pensamientos, devotamente sírveme, rindiéndome fervoroso culto, póstrate ante mí y así a mí vendrás. En verdad te lo prometo, porque te amo. Abandona toda práctica religiosa y halla en mí tu único refugio. No te aflijas, yo te libraré de toda atadura. No transmitas estas palabras mías al hombre sin ascetismo ni devoción, ni al que se niega a oír, ni tampoco a quien me ultraja. Dice el versículo 68. Pero quien expusiere mira esto, este supremo misterio a quienes me aman, sirviéndome a su vez con este acto de sublime devoción, vendrán a mí. Sin duda, vemos prácticamente el mismo sentir. Y por eso la sabiduría espiritual. Vemos que desde el oriente un misterio se está compartiendo con discípulos, con personas que quieren crecer en su relación con Dios. Y vemos como en el Bhagavad Gita, el canto del Señor, historias inspiradas divinamente o inspiradas por Dios que anteceden la Biblia, nos habla la personalidad, la suprema personalidad divina. Está hablando en este poema para iluminar en este poema al guerrero, a Arjuna. Y Arjuna representa al ser humano, te representa a ti y a mí. Si fuéramos discípulos de la historia del Bhagavad Gita, entonces nos relacionamos con Arjuna para entender el secreto. ¿Ves? El secreto, la sabiduría espiritual. La sabiduría de cómo vivir en el estado de vida presente de una forma
sobrenatural, de una forma divina, de una forma en unidad o en unión con Dios. Y vemos esa sabiduría desde el oriente y cómo a través de la historia influenció al occidente. Y vemos cómo naturalmente entonces podemos ver cómo en la vida de esta persona, Saulo de Tarso, vemos cómo su vida fue transformada por una verdad, por un misterioso plan que en Cristo se estaba revelando. Y Cristo, cuando lo miramos, la esencia de lo que describe como el único Hijo de Dios, y lo comparamos con la sabiduría espiritual que proviene del oriente, está describiendo una misma esencia, una misma verdad. Y por eso un secreto, un misterio, algo que está oculto y que se requiere una iniciación. ¿Ves? Se requiere pasar un tiempo con personas que tienen el entendimiento de lo que los símbolos significan, para que entonces esto pueda instruir el estado presente de uno y pueda darle la revelación a uno, pueda darle el entendimiento significativo que a través de las historias, a través de poemas como lo es el Bhagavad Gita, el canto del Señor, a través de cada evangelio, como una parábola, como la verdad o el mensaje o la enseñanza de una buena noticia. Y la buena noticia tiene que ver con ese espíritu superior que necesita despertarse, necesita ser reconocido dentro de uno. Y esto viene a ser no tan solo esta buena noticia evangelio, pero viene a ser la suprema verdad que a través de la historia de la humanidad ha sido un secreto. Y la sabiduría se está dando a conocer a través de estas enseñanzas, evangelios, cuentos, parábolas, poemas de origen espiritual, para empoderar en el mismo espíritu la conciencia, corazón de seres humanos a que vivan en armonía con la verdad, con la justicia, con el bien supremo que siempre en su estado de vida presente es. Y por eso esta sabiduría secreta. Entonces, cuando leemos, y para terminar, voy a leer 1 Corintios capítulo 12, versículo del 13 al 15, y después terminamos con el 16. Y vamos a leer esto juntos y cerramos este videito. Entonces estamos en 1 Corintios capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Vamos a ver si lo podemos leer. Nos dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría. Espérate. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Como decía ahorita, hay una gran diferencia entre religiosos y personas que viven por su tradición de fe. Y por eso interpretan estas historias de una forma literal y se les hace difícil conocer y entender los conceptos espirituales.
esta sabiduría secreta que es eterna. Recuerda y hazte esta pregunta. Dios, su reino y su realidad, ¿es una religión? ¿O es algo que siempre a través de la historia de toda la humanidad siempre es la realidad suprema, fundamental, por la cual todo lo que ha existido, incluyendo todo ser humano en todo tiempo, es? Y si Dios es eterno, es inmutable, es perfecto, es omnipresente, es omnisciente, es soberano, por esa esencia y verdad siempre ha estado presente. Y por eso, entonces, necesitamos nosotros en nuestro contexto crecer en el entendimiento de Dios y crecer en esta sabiduría secreta y en entender estos conceptos y principios espirituales, no religiosamente, no tradicionalmente. Por eso vemos estos versículos. Y para terminar, leemos en el versículo 16, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Y prácticamente eso es Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, y prácticamente estamos leyendo la parte B. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahí está nuestro crecimiento espiritual, nuestra sabiduría por conocer los misterios, los secretos. Espero que este video te motive a continuar estudiando. Nos vemos en el próximo video y namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.